Vamos a retomar las reacciones de transferencia de electrones, pero ahora vamos a ver el tipo 2, lo que se lleva a cabo en el electrodo, principalmente cuando estamos hablando de cátodo, o sea, de que estamos hablando de la reacción de AM+, recibe un electrón y pues es AM-1, o sea, más. Hay diferentes tipos de procesos electródicos. En el primer caso, el A, tenemos una reacción redox iónico, o sea, un ión, probablemente metálico, se acerca al electrodo, adquiere un electrón y disminuye su estado de oxidación, pero sigue siendo soluble. En el segundo caso, nosotros tenemos dos iones, por ejemplo, en el caso de protones, dos hidrógenos más, adquiere dos electrones y forma gas. Esto es muy común en el caso de hidrógeno. El tercero es una oxidación del mismo electrodo donde el metal cede un electrón y sale soluble en la solución, adquiere un agua, o sea, se hidrata y forma un ión. Y el cuarto caso es un electrodepósito donde el ión metálico adquiere un electrón, se reduce y forma un metal, un depósito de metal. Hablar de la energía que tiene un electrodo. El potencial de un electrodo es una medida de la energía de los electrones constituyentes del electrodo. En la medida de que el potencial del electrodo se desplaza hacia la dirección negativa, los electrones suben su nivel energético cada vez mayor. A valores suficientemente negativos de potencial, los niveles energéticos ocupados por los electrones son lo suficientemente altos como para permitir que se transfiere los electrones desde el electrodo hasta una especie en la fase acuosa. Cuando no hay especies metálicos, bueno, siempre encuentra uno. Siempre hay hidrógeno, por ejemplo, o sea, de qué protones. Vamos a hablar de las cinéticas electrónicas. Cuando consideramos la reacción en un electrodo, es una reacción superficial, o sea, es una reacción, el cambio de moles con respecto a tiempo por unidad de área. Entonces, podemos representarlo como pues R' de A, y ese sería el cambio de moles con respecto a tiempo, 1 entre el área superficial del electrodo. Y esto es igual a, podemos poner en el lugar de dNA de T, lo representamos por pues NA punto. Esa es la velocidad de formación de A entre el área superficial. Y esto es igual a la corriente entre unidad de área entre número de electrones que están siendo transferidos por el constante de Faraday.
O es igual a densidad de corriente entre número de electrones transferidos por la constante de Faraday. Ahora, la tasa de reacción de A en una reacción irreversible, o sea, es en menos la tasa de consumo de A más la tasa de formación de A. Ahora, esto podemos representar como menos K de la reacción precisamente directo por la, la concentración del A, más pues la tasa de formación de A está dado por la concentración de B por el coeficiente de la reacción inversa. Y podemos poner entonces de que la densidad de corriente que vamos a medir va a ser el NF por la velocidad del consumo de A más la velocidad de formación de A. Ahora vamos a hablar de la energía de activación para la transferencia de electrones. El término phi tiene que ver con la energía de los electrones. La energía de electrones en el electrodo se denota como phi m y la energía de los electrones dentro del medio es phi AQ. Y la diferencia entre los dos es el delta phi. Ahora, el delta phi es la fuerza motriz básicamente para una reacción. Entonces ustedes van a ver de que la reacción directa en un sistema de reacción reversible se denomina KF, forward. Entonces esto es igual a la K0 de esa reacción, la exponencial de menos 1 menos alfa. N, que es el número de electrones que se transfiere por la constante de Faraday entre RT, por el delta phi. Ahora, uno puede preguntar y siempre pregunta, ¿cuál es alfa? ¿Qué representa? Bueno, se llama el coeficiente de transferencia de carga. Y esto asume valores entre 0 y 1. Ahora, para la reacción directo, 1 menos alfa, el alfa representa, bueno, implica la reversibilidad de la reacción, porque tenemos en esta expresión de la reacción directo, 1 menos alfa, y en la reacción inversa, alfa. Ahora, cuando la reacción es completamente reversible, asume un valor cercano o igual a 0.5, el alfa. Entonces, eso quiere decir de que está igual de fácil, por decir algo, la reacción en dirección directo y reacción inversa. Sin embargo, nosotros sabemos de que muchas veces las reacciones no son reversibles, especialmente cuando estamos formando una fase nueva. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un depósito de metal, es mucho más difícil que la oxidación del metal, precisamente porque se tiene que formar los núcleos así pequeños de que tiene que ver con su tensión interfacial. Bueno, este es un valor de que en general es un valor
que se determina experimentalmente. Ahora, lo que nosotros tenemos desde que denominamos la delta phi, lo denominamos el E potencial. Y precisamente la energía de activación para la transferencia de electrones, ¿sí?, es igual a K0 para la reacción directo exponencial menos 1 menos alfa NFE entre RT. Ahora, para el inverso tenemos uno muy similar. La reacción, la velocidad de la reacción superficial podemos denominar como vimos, el consumo de A y la producción de A en la reacción reversible. Entonces, tenemos nosotros, el consumo siempre tenga signo de menos, entonces tenemos menos K, la concentración de A, el ion N+, exponencial, y ahí está el término de energía de activación para esta reacción, más la formación de A, que depende de la concentración de B. Entonces tenemos estos dos términos y la densidad de corriente entonces es igual a esta misma expresión de R', todo por NF. La ecuación de Butler-Volmer propiamente es lo que nos describe la cinética de la reacción. Entonces, pues como todas las cinéticas, como todas las ecuaciones de equilibrio, tenemos que fijar un estado de referencia. Bueno, el estado de referencia de Butler-Volmer es muy sencillo, de que es cuando no hay paso de corriente o no hay densidad de corriente. Precisamente es cuando estamos en equilibrio, cuando la reacción directa, que está dado por Kf por la concentración de A, es igual a la velocidad de reacción inversa, Kr por la concentración de B. Esto en equilibrio. Entonces, en este momento no pasa nada. Entonces, la ecuación de Butler-Volmer, ¿sí?, empieza con este estado de referencia y todavía pone otro, como hay dos especies en este sentido. Entonces, precisamente ellos definen lo que es una potencial formal. Y es cuando la concentración de A es igual a concentración de B en equilibrio, y entonces el Kf es igual a Kr es igual a K0 para las dos reacciones, obviamente. Entonces, todo lo vamos a referenciar con respecto a la lejanía de equilibrio. El E0 es el potencial formal de equilibrio. Entonces, dependiendo de cuál es la energía o potencial de los electrones dentro de nuestro electrodo, entonces, precisamente, qué tanto la fuerza motriz es, qué tanto estamos apartados de este equilibrio. Entonces, cuando estamos en el sentido positivo, ¿sí?, entonces, pues tenemos reducción. Y cuando tenemos sentido negativo, tenemos oxidación. Entonces,
precisamente la densidad de corriente está dado por el consumo, la velocidad de consumo de nuestra especie A y más la formación de la especie A en una reacción reversible. Tenemos los dos si estamos cerca de equilibrio. Ahora, en la medida, ¿sí?, de que uno se aparte de esto en cualquiera de los dos sentidos, entonces uno u otro de los de lejanía de equilibrio, o sea, dependiendo de dónde estamos, entonces esto determinará si una reacción, la reacción de consumo es mayor que de formación o al revés. Entonces, precisamente lo que nosotros tenemos es el E menos E0, es la fuerza motriz, es qué tan lejos estamos apartados. Y dependiendo de si es positivo o negativo, pues alguno de los otros, alguno de los dos partes va a pesar más que el otro. Entonces, bueno, nosotros denominamos E menos E0 como sobrepotencial, y eso es con respecto al equilibrio. Y se pone como eta. Precisamente eta es sobrepotencial y puede ser el eta positivo o negativo. Entonces, bueno, si nosotros vemos esto y en equilibrio, pues evidentemente la velocidad de reacción directa es igual que la velocidad de dirección inversa, entonces podemos igualar esto. El en equilibrio es para ambos igual y también la I, o sea, la densidad de corriente negativo es igual a positivo de la reacción inversa. Entonces, tenemos el I0. Bueno, haciendo la sustitución que ustedes ven ahí, entonces nosotros obtenemos la ecuación de Butler-Volmer como el I o corriente, esta densidad de corriente puede ser positivo o negativo, y esto es igual a la concentración de A que tenemos en la solución entre el A que está en equilibrio. Tenemos lo de la energía de activación con respecto al nu, que es sobrepotencial, y pues más pues la concentración de B comparada con la concentración de equilibrio por el exponente de la energía de activación, que tiene que ver con el sobrepotencial y pues el alfa, que tiene que ver con la reversibilidad. La ecuación de Tafel es la misma ecuación de Butler-Volmer, pero aplicado a zonas donde estamos lejos de equilibrio. Precisamente cuando la eta o el sobrepotencial es mucho menor que cero, solamente es importante el primer término, la reacción directa. Cuando despreciamos el segundo término, entonces podemos tomar el logaritmo del valor absoluto de la densidad de corriente y del otro lado tenemos la logaritmo natural de I0 más el logaritmo de
la concentración de A en la superficie entre la concentración de A en el seno de la solución, menos 1 menos alfa NF entre RT multiplicado por E sobre potencial. Entonces, cuando graficamos el Ln de valor absoluto de la densidad de corriente contra E sobre potencial, entonces obtenemos una línea recta con precisamente el pendiente igual a menos 1 menos alfa NF entre RT. Cuando la eta o sobrepotencial está mucho mayor que cero, entonces solamente el segundo término o la reacción inversa es importante. Entonces hacemos la misma operación y podemos tomar el logaritmo de los dos lados de la ecuación y obtenemos igual una línea recta. Ahora, cuando no hay efecto de transferencia de masa, que vamos a ver más adelante, entonces las concentraciones en las superficies de tanto de A como de B están igual a lo de seno de la solución, que cuando la concentración tiene ciertos valores, esto sí es constante. Ahora, nos quedamos con dos ecuaciones, uno para la primera reacción, otra para la segunda reacción. Ahora, cuando nosotros graficamos las dos ecuaciones, el logaritmo del valor absoluto de I es igual a L0 menos 1 menos alfa NF entre RT multiplicado por el sobrepotencial. En la misma gráfica que LNI igual a I0 más alfa NF entre RT contra sobrepotencial, obtenemos la imagen que se muestra en el B. Y justamente el punto de intersección de los dos son el I0, o sea, cuando sobrepotencial es igual a cero. La razón por qué solamente en una cierta zona es línea recta es porque justamente cerca de valores sobrepotencial igual a cero, estamos muy cerca de equilibrio y este es cuando no se puede despreciar ninguna de las dos reacciones, por eso hay una desviación. Pero ya cuando nos alejamos de equilibrio en ambos sentidos, entonces sí, el comportamiento es la línea recta. Vimos que la ecuación de Butler-Volmer, que está arriba, describe todo el comportamiento de, pues tanto en la zona lejos de equilibrio como cerca. Pero, ¿qué sucede cuando la reacción es tan rápida? Porque, pues, sube, 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 que
no hay suficiente AN más en la superficie, o sea, de que se agota el AN más en la superficie y su concentración no alcanza lo que está en el seno de la solución, justamente porque pues hay un control por transferencia de masa. No es suficientemente rápido la difusión para garantizar que se mantenga la misma concentración de AN más en la superficie que hay en el seno de la solución. Justamente en este punto entramos en control por transferencia de masa. Precisamente cuando subimos la sobrepotencial o bajamos el sobrepotencial muchísimo, o sea, de que ya la difusión no es suficientemente rápido para mantener la concentración en la superficie igual que en el seno de la solución. Entonces llegamos a la concentración de polarización. Este es lo que se llama la limitación por densidad de corriente o la densidad de corriente limitante. Y ya, aunque nosotros subamos y subamos el sobrepotencial, ya se queda exactamente igual. Justamente en este punto de control por transferencia de masa, nosotros tenemos pues la concentración en el seno de solución es diferente que lo que está en la superficie del electrodo. Entonces, en la frontera entre la solución y el electrodo, como antes vimos, el flux de A es igual a la velocidad de reacción de A superficial. Y el flux de A es justamente igual a el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración entre el seno de la solución y la superficie. Como la reacción es igual al, en el caso de reacción directo, es igual a Kf por la concentración de AN en la superficie. Entonces tenemos nuestra expresión de que es I0 entre NF por la concentración en la superficie entre la concentración en el seno de la solución es igual a la exponencial de la energía de activación. Y pues podemos igualar los dos, el flux con la velocidad de reacción para obtener cuál sería la concentración en la superficie. Ahora, lo que podemos ver es en la imagen, tenemos la curva de Butler-Volmer completo, pero pues a diferentes concentraciones de A en el seno de la solución. Si tenemos mayor concentración de A, entonces la difusión es más rápido y nuestra uh, corriente límite de transferencia de masa también incrementa. Una situación muy común en la práctica es cuando nosotros electroquímicamente empezamos a formar una fase sólida que impide la
pues la llegada de A n más a la superficie. O sea, de que esto se llama pasivación. Puede ser pues óxidos o puede ser un, una, una fase refractaria. El hecho es de que cuando nosotros empezamos a subir la energía del electrodo, nosotros empezamos a formar más y más y ya no hay uh, paso de corriente porque no hay reacción. Pero llega un momento donde pues ya la energía del electrodo está tan elevado de que es capaz de romper la capa de óxido o de la capa de pues del inerte de que está impidiendo el paso de nuestro ion. Entonces ya a partir de ahí empezamos a, a reaccionar de nuevo. La corrosión ocurre cuando nosotros tenemos dos reacciones. Habíamos hablado de una sola reacción, o sea, de que una media de reacción de A va a B. Pero muchas veces nosotros utilizamos uh, una reacción reductor para oxidar otro. Por ejemplo, en el caso de la lixiviación de zinc, de que vamos a oxidar el zinc y lo vamos a oxidar con la reducción de, del protón para formar hidrógeno gas. Bueno, entonces precisamente vamos a juntar uno de los de el lado de oxidación de un compuesto con la reducción del otro. Entonces, cuando lo juntamos, vamos a tener pues el poder calcular el potencial de corrosión y también el I0 de corrosión, o sea, de la velocidad de esta reacción. Entonces, vamos a tener un ejercicio en clase donde nosotros vemos los dos casos. Entonces, bueno, ya con esto ya se termina estos videos y pues el curso. Entonces, bueno, pues ha sido un placer, ¿sí? Presentar pues lo que es una introducción a cada uno de esos temas. Ahora, si ustedes quieren estudiar más a fondo, por supuesto, de el efecto de todo lo que es el procesamiento acuoso en detalle de cada, de cada sección, entonces, bueno, pueden especializar en eso. Absorción, catálisis, electroquímica, pero aquí, bueno, por lo menos es un curso introductorio de un poco de todo. Bueno, muchas gracias.